¿Cómo están? ¿Me confirman el sonido, la imagen, si está bien, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, está bien, ingeniero. Sí, se ve, ingeniero. ¿Todo bien? ¿Se ve y se escucha bien? Qué bueno. Bien, enseguida comenzamos. Bien. Hoy estamos en fecha... No está acá. Fecha 21, ¿no? Ahí es 21/04/2020. Bien. Entonces, en la anterior clase vimos lo que eran operaciones filas y cómo transformar una matriz en escalonada reducida. Para completar esto, vamos a definir lo siguiente, que es rango de una matriz. Rango de una matriz. A ver, un ratito. Si quisiera hallar el rango de una matriz, si yo tengo una matriz A, tengo una matriz A de cualquier orden, ¿no? De M por N. Si quisiera hallar el rango de esta matriz, A. Para hallar el rango de una matriz, esta tiene que estar en forma escalonada o escalonada reducida. O sea, para hallar el rango de una matriz, se transforma, mediante operaciones elementales fila, ¿no? Que es lo que vimos en la clase anterior. Mediante operaciones elementales filas, se transforma en dos puntos. Entonces, para que yo encuentre el rango de una matriz cualquiera, esta matriz tiene que tomar la forma de matriz escalonada reducida o matriz escalonada. Cuando una matriz toma la forma de matriz escalonada reducida o matriz escalonada, yo puedo determinar el rango de esa matriz. Y el rango de A se simboliza así. El rango de una matriz A, esta es la forma simbolizada. Entonces el rango de A es igual a R, tal que R es el número de filas distintas de 0. Con esto, todo esto que me quiere decir, que si ustedes quieren hallar el rango de una matriz, si esta matriz está escalonada o escalonada reducida, se puede hallar directo. Pero si no está escalonada o escalonada reducida, hay que transformarla, ¿no? En una de esas dos, ya sea escalonada o escalonada reducida. Y el rango es la cantidad de filas no nulas. En este caso, en el ejercicio anterior, habíamos hallado este R. Entonces, el rango de esta matriz A es igual a R igual a 2. ¿No? Entonces, una vez está en forma escalonada o escalonada reducida, podemos encontrar el rango de esa matriz. Tendría que ser eso. Ahora,
¿Qué representa R? Eso se lo analiza más adelante, pero R es la cantidad de filas independientes que tiene esa matriz. O sea, esa matriz no se puede reducir a más de 2 filas no nulas. O sea, la cantidad de filas no nulas que tiene esa matriz es 2 y solo 2, no puede tener menos. Exactamente 2. Entonces, para hallar el rango de una matriz, ese es el procedimiento, ¿no? Ahora, lo que ustedes tienen que hacer es darle forma escalonada o escalonada reducida, ¿no? Una vez toma esa forma, encuentran directamente el rango, como hemos hecho con ese ejercicio. ¿Ya? Saquen su captura, si tienen alguna consulta pueden hacerlo, ¿no? Listo. Ya, jóvenes, ahorita vamos a hacer 2 ejercicios para acabar esto y ahí ya vemos otra cosa. Okay. Entonces vamos ya al rango de esta matriz A. Vamos a acomodarlo. Recuerden que para hallar el rango, una matriz tiene que tener forma escalonada o escalonada reducida. Cuando uno va a encontrar el rango, es mejor solo hallar matriz escalonada. Aquí les coloco la diferencia. Cuando uno a una matriz le da forma de matriz escalonada reducida, el primer elemento es 1, lo de abajo es 0. Agarra la fila 2, el primer elemento es 1, lo de arriba es 0 y lo de abajo es 0. Se va a la fila 3, el primer elemento es 1, lo de arriba es 0 y lo de abajo es 0. Y así va haciendo fila a fila, de esa manera. Entonces, cuando uno le da a una matriz una forma escalonada reducida, siempre el primer elemento tiene que ser 1 y todo lo que está bajo la diagonal y todo lo que está sobre la diagonal tiene que ser 0, ¿no? Entonces, cuando uno hace este procedimiento de que el primer elemento sea el único distinto de 0, lo demás tiene que ser 0 en vertical, entonces le estamos dando la forma de matriz escalonada reducida. Pero tengo que hacer más operaciones, ¿no? Entonces, y el resultado es el mismo. Entonces, yo puedo hacer que una matriz tome solo forma escalonada. ¿Qué significa? Que este primer elemento es 1. Tengo que observar que lo de abajo sea 0. Primer elemento de la fila 2 tiene que ser 1. No me interesa lo que ocurra arriba. Solamente tengo que observar que lo de abajo sea 0. Primer elemento de la fila 3 es 1. Y tengo que observar y lograr que lo de abajo sea 0. Cuando solamente me preocupa que solo lo de abajo sea 0, no lo de arriba, no lo tomo en cuenta. Fíjense, cuando estoy haciendo esto, entonces mi matriz está tomando forma de matriz escalonada. Cuando quiero que sea escalonada reducida, todo lo de arriba y lo de abajo sobre la unidad tiene que ser 0. En cambio, cuando quiero que solo sea escalonada, solo lo de abajo me interesa que sea 0, lo de arriba no lo tomo en cuenta. Haría menos operaciones. Bien, entonces, bajo este criterio, voy a hacer que esta matriz A sea matriz escalonada. No escalonada reducida, sino escalonada. Bueno, aquí ya tenemos la facilidad que el primer elemento es 1, ¿no es cierto? Entonces, mi pivote va a ser este elemento. La fila 1 es la fila de pivote. Y tengo que hacer que este elemento y este elemento sean 0, ¿no? Entonces, mi fila pivote es la fila 1
esa fila 1 va a producir cambios en las filas 2, 3 y 4, ¿no? Entonces la fila pivote es la que produce cambio en la otra fila. ¿Por cuánto? Por menos 3, por menos 1 y menos 6, ¿no? Ya lo demás es un procedimiento aritmético. Entonces, esa es mi fila pivote. Entonces aquí copiamos esto. La fila 1 no cambia porque es la fila pivote. Aquí colocamos 1, 2, 0 y 1. La otra fila sí cambia, ¿no? Menos 3 por 1 es menos 3, más 3 es 0. Menos 3 por 2 es menos 6, más 0, menos 6. Menos 3 por 0 es 0, más 1, 1. Menos 3 por 1 es menos 3, más 2, menos 1. Aquí sumamos con signo contrario, menos 1 más 1 es 0. Menos 2 más 2 es 0. 0 más 3 sigue siendo 3. Menos 1 más 0 es menos 1, ¿no? Sumamos la fila 1 a la fila 3 con signo cambiado. Y con la fila 4 sería menos 6 por 1 es menos 6, más 6 es 0. Menos 6 por 2 es menos 12, más 0, menos 12. Menos 6 por 0 es 0, más menos 1, menos 1. Menos 6 por 1 es menos 6, más 5, menos 1. Entonces este ya cumple, ¿no? Este cumple. Ahora, y todo lo de abajo es 0. Ahora tenemos que hacer que este elemento de acá, este elemento valga 1, ¿no? Para que cumpla. Entonces decimos la fila 2. La fila 2 multiplico por menos 1/6. Y también podría ya ir trabajando sobre este valor de acá. Como ahí delante tiene un 0, entonces después voy a tener que buscar que este sea 1. Entonces tomamos en cuenta eso. Y también multiplicamos la fila 3 por 1/3. ¿Por qué hago eso? Porque delante del 3 hay un 0 y eso ya no se, esa fila no se va a tocar por el momento. Entonces hacemos nuestras operaciones. La fila 1 no cambia, 1, 2, 0, 1. Aquí me quedaría 0, 1, todo lo divido entre 6, ¿no? Aquí sería menos 1/6, entre menos 6, ¿no? Menos 1/6. Aquí sería 1/6, ¿no? Dividido todo entre 6. Entonces quedaría 0, 0, 1 y menos 1/3. Y acá no cambia, ¿no? 0, menos 12, menos 1 y menos 1. Entonces este ya es 1. Y tengo que hacer que lo de abajo sea 0. Ya no me preocupo de lo de arriba, sino solo lo de abajo. Entonces mi fila pivote es la fila 2. En esta forma de desarrollar hacemos menos operaciones fila. Entonces con este 1 tengo que eliminar este de acá. El de abajo no se toca la fila 3 porque ahí es 0. Entonces hacemos operaciones, fila 2 y 4 por 12. Sumado y sumado y multiplicado tiene que darme 0. La única fila que cambia de valor es la fila 4. La fila 1 no cambia, no la estoy tocando. 1, 2, 0, 1. La fila 2 tampoco, es la fila pivote. 0, 1, menos 1/6, 1/6. La fila 3 tampoco, 0, 0, 1, menos 1/3.
La fila 4 sí cambia, ¿no? 12 por 0 es 0, más 0 es 0. 12 por 1 es 12, más menos 12 es 0. 12 dividido entre menos 6 es menos 2 y menos 1 sería menos 3. 2 dividido entre 6 es 2 menos 1, 1, ¿no? Entonces me va quedando así. Entonces estoy haciendo 0 solo lo de abajo, ¿no? Entonces este es 1, ya cumple, lo de abajo es 0. Este es 1, ya cumple, lo de abajo es 0. Y este es 1, ¿no? Entonces tengo que hacer que este de abajo sea 0. Entonces seríamos aquí fila 3 y 4 por 3. Solamente cambiaría la fila 4. Lo demás lo copiamos. Sería 1, 2, 0, 1, 0, 1, menos un sexto, 0, 0, 1, menos un tercio. Entonces cambiamos la fila 4, 3 por 0 es 0, más 0 es 0, 3 por 0 es 0, más 0 es 0, 3 por 1 es 3, más menos 3 es 0, 3 por menos un tercio sería menos 1, 3, aquí es 12, 3 por menos un tercio sería menos 1, más 1 se hace 0. Cambiamos eso. Entonces fíjense, esta matriz ya lo he escalonado. El primer elemento es 1 y todo lo de abajo es 0, ¿no? Entonces le hemos dado forma de matriz escalonada. De una matriz escalonada. No es escalonada reducida. Es una matriz escalonada. El rango es 3. Porque tiene 3 filas no nulas y ese vale 1. Entonces aquí deducimos de la cantidad de filas no nulas, tendríamos que el rango de A igual a R igual a 3. Y tendríamos el rango de la matriz A, ¿no? Entonces cuando uno quiere darle forma escalonada, ¿no es cierto? Toma esas características, ¿no? Se hacen menos operaciones. Si hubiéramos querido hacer la escalonada reducida, con seguridad que hubiéramos hecho muchas más operaciones. Entonces tiene una aplicación de eso. Vamos a hacer otro tipo de ejercicio donde no es ni escalonada reducida. Vamos a tomar este ejemplo acá, enseguida lo acomodamos. Bien. Dejar. Copiar y pegar. Fíjense que tenemos una matriz con variables, una matriz B, ¿no? Dice determinar el rango de las siguientes matrices, o de la siguiente matriz, en este caso, según el valor del parámetro de la variable A. Ahora, cuando tengan una matriz con variables, siempre recuerden lo siguiente, no traten de darle forma ni escalonada reducida, porque posiblemente se les complique el ejercicio. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se recomienda? Hacer lo siguiente. Simplemente escalonar. Aquí lo que se busca es escalonar. Así. Este es el procedimiento que se recomienda. Entonces aquí vamos a llamarlo esto A, B, C, D, ¿no? Cuando uno solo va a escalonar, lo que interesa es que esto sea 0, nada más. No interesa lo que ocurre acá arriba. Acá arriba no interesa que esto sea 0. Y este valor de aquí, los valores que van aquí, ese valor puede ser 1 o puede ser distinto de 1.
O sea que aquí no se exige que el primer elemento sea la unidad, ¿no? Entonces uno aquí, ¿qué es lo que está haciendo acá? Está escalonando. Está escalonando. O simplemente escalonar. Es otra forma de resolver y también el resultado es el mismo. Escalonar. Entonces, cuando uno va a escalonar, lo que se preocupa es que lo de abajo sea cero, solo de eso, y que crezca, ¿no es cierto? Cada fila a fila. Y el primer elemento puede ser 1 o no puede ser 1. O sea, no está exigiendo, como en el ejercicio acá arriba, que sí o sí el primer elemento tenía que ser 1. En este otro análisis, no necesariamente pues, tiene que ser 1, puede ser cualquier valor. La razón es que si buscamos que sea 1, cuando tiene variables, el problema a veces se complica demasiado. Entonces, suficiente con esta condición. ¿Se entiende, jóvenes, lo que estoy explicando, jóvenes? Sí, ingeniero. Ok. Entonces, como esta matriz B tiene variables, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente escalonar. ¿Eso qué implica? Que mi única preocupación va a ser que todo lo que está aquí abajo sea 0, ¿no? Obviamente, siempre facilita trabajar con la unidad, ¿no? Eso es indiscutible, ¿no? Si uno puede tener la unidad como primer elemento, es bueno, ¿no? Como en este caso, yo puedo permutar entre estas dos filas, ¿no? Entonces, me es más cómodo que este 1 esté arriba, ¿no? Entonces, como primera opción, voy a permutar entre las filas 1 y 3. Entonces, aquí ponemos equivalente y nos va a quedar 1, 1A, 1A1 y A11. Entonces hemos permutado entre las filas 1 y 3 para facilitarme el cálculo. Pero mi objetivo no cambia. Todo lo que está bajo esta grada tiene que ser 0. Entonces, este primer elemento es 1. Mi objetivo es que esto y esto sean 0, ¿no? Entonces mi fila pivote es la fila 1. Fila pivote. Entonces la fila 1 va a producir cambios en las filas 2 y 3. Recuerden que si pueden que el primer elemento sea la unidad sin que les produzca cambios fuertes, está bien. Y si uno puede hacer eso, como en este caso, es bueno hacer. Entonces, fila 2 y 3, la fila 1 produce cambio en la fila 2 y en la fila 3 por menos 1 y por menos A. La fila que no cambie valor es la fila 1. Entonces, 1, 1A. La tengo que darle un poco más de espacio a esta. 1, 1 y A. Fila 1 y 2 por menos 1 más 1 es 0. Menos 1 por 1 es menos 1, más A sería A menos 1. Menos 1 por A es menos A, más 1 sería 1 menos A. Quedaría así. Menos A más A es 0. Menos A por 1 es menos A, más 1 sería 1 menos A. Menos A por A sería menos A cuadrado. Entonces quedaría 1 menos A cuadrado. Y mi matriz toma esta forma. Pero mi objetivo no cambia, ¿no? Tengo que hacer que ese valor de abajo sea 0. Entonces, si ustedes observan, estos dos valores son iguales y de signo contrario, este con este. Entonces, me es conveniente trabajar con esta fila para hacer 0 lo de abajo. Entonces, yo digo acá fila 2 y 3 por 1, ¿no? Suma directa, porque si lo sumamos el de abajo se hace 0.
Así que vamos a tener la fila 1 no cambia, 1, 1, A. La fila 2 tampoco, 0, A menos 1 y 1 menos A. La fila 3 cambia, ¿no? 0 más 0 es 0. Aquí tenemos menos 1 más 1 es 0. A más menos A es 0. Me queda aquí 0. Y aquí me va a quedar menos A cuadrado menos A más 2, ¿no? De esta manera. Entonces ya es escalonado, fíjense, es escalonado. Sin importar si ese elemento de la diagonal es 1 o no es 1, no interesa, ya lo he escalonado. Una vez hemos escalonado, ustedes tienen que analizar qué ocurre con la cantidad de filas no nulas en función de estas variables. Esto y esto. Tenemos que tomar en cuenta esto en la última matriz. Entonces aquí uno dice sí, mi primer análisis sería sí. ¿Qué ocurre si menos a cuadrado menos a más 2 es igual a 0? ¿Qué ocurre si hago que esa última ecuación sea 0? Para resolver esto, lo multiplico por menos 1 o lo paso al otro signo, el lo de menos. Entonces aquí va a quedar a cuadrado más a menos 2 igual a 0. Aquí buscamos dos números que multiplicado y sumado me den esos valores. A por A es a cuadrado, más por menos es menos, sería 2 y 1, ¿no? 2 por menos 1 es menos 2 y 2 más menos 1 es 1. Por lo tanto, los valores críticos serían A igual a 1 y A igual a menos 2. Entonces tengo que analizar para estos posibles valores. Y la otra ecuación es la que tienen arriba, que es si el 1 es A menos 1 igual a 0, me daría A igual a 1 y 1 menos A igual a 0, también me da lo mismo, A igual a 1. Entonces tengo dos valores para analizar, ¿no? Que sería 1 para A igual a 1 y para A igual a menos 2, ¿no? Los mismos valores se repiten abajo. Entonces ustedes tienen que analizar para cada ecuación que les queda cuando ya está escalonado. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Decimos si A es igual a 1. Entonces, agarramos y le damos el valor A igual a 1 y vemos qué ocurre en la última matriz. Si A es igual a 1. Ahí nos va a quedar 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces estoy reemplazando este valor en esta matriz. Acá. En esta última matriz reemplazo. Y ahí estamos viendo que me va a quedar R igual a 1 y S igual a 2. Aquí deducimos que, ¿no es cierto? Deducimos que el rango de B es igual a R igual a 1. Entonces, si A toma el valor 1, el rango de la matriz es 1. Ahora, ¿qué ocurre para el otro valor? Decimos si A igual a menos 2, que es la otra posibilidad, ¿no? Igual sustituyen la matriz de arriba, la última matriz, y veamos qué cambios pasan. 1, 1, menos 2, aquí sería 0, menos 2 y menos 1 sería menos 3. 1 menos menos 2 sería 3, y esto se hace 0. Que ustedes reemplazan allá. Entonces aquí vamos a tener que R tiene un valor diferente, R es 2 y S es 1. Y de aquí se deduce que el rango de B, que es igual a R, vale 2.
Por lo tanto, si usted a la variable A le dan -2, el rango de esa matriz sería 2. Y de esa manera se resuelve este tipo de ejercicios. Si tienen alguna consulta, pueden hacer un ratito. Voy a copiarlo acá arriba, un ratito. Un ratito. Un ratito, se los dejo para que se saquen su captura. Un ratito. Creo que estaba aquí, ¿dónde era? Ahí no. Bien, aquí tienen todos los ejercicios para ustedes. Entonces, vamos a llamarlo este ejercicio 1, este tipo de ejercicio. Este ejercicio 2 lo pueden hacer ustedes de la misma manera. Allá los valores de K y cuánto sería el rango de esa matriz. Y este ejercicio 3, lo mismo, ¿no? ¿Qué ocurre con el rango de A para los valores de A, B y C? ¿No? Ya, ahí tienen, jóvenes, saquen su captura. Esa es la forma de hacer este tipo de ejercicio. Ahí les he indicado. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo. No hay ningún inconveniente. Ingeniero, ¿por qué lo iguala al 0 en esos casos? Porque tengo que analizar qué ocurre con esa matriz si esas ecuaciones son nulas, digamos. O sea, al hacer nulo, al igualar a 0 cada una de esas ecuaciones que tiene variables, eso me da la posibilidad de que el rango cambie. No sé si me dejo entender. Sí, ingeniero. Entonces, siempre cuando tengan este tipo de ejercicio y tengan variables, ustedes tienen que analizar qué ocurre con esa matriz si esa ecuación que contiene variables se hace 0, ¿no? Entonces, y a partir de ahí van a saber qué valores se pueden reemplazar, ¿no? Entonces, el ejercicio 2 y 3 ahí pueden hacerlo y van a tener una situación, no la misma, pero algo parecido, y ahí, si tienen alguna duda, preguntan, ¿no? Si necesitan que el ejercicio 2, 3 u otro se haga en clase, lo hacemos en la clase virtual. Ya, saquen su captura y me avisan, ¿no? Ingeniero, ¿podríamos hacer el ejercicio 2, por favor? El 2, el que tiene K. Señorita. Hola. Sí, el 2, ingeniero. Ya. Lo que les recomiendo, lo que decía hace un momento, el ejercicio 2 y 3, traten de hacerlo, ¿no? Traten de hacerlo. Lo importante es que ustedes practiquen, no yo, ¿no? Entonces, traten de hacer el ejercicio 2. Si tienen alguna dificultad, entonces la siguiente clase me dice, hagámoslo el ejercicio 2. Ustedes saben que se queda todo aquí en pantalla. En la grabación, se queda grabado en la pizarra virtual. Entonces, mi recomendación es esa, ¿no? Traten de hacerlo el 2 y el 3, y el día martes, si necesitan que hagamos uno de los dos, lo hacemos. ¿Está bien, jóvenes? Sí, Ya. Entonces, lo importante es que ustedes traten de hacerlo y ya las dudas recién las aclaramos. Bien, ¿ya tienen su captura, jóvenes? Ya lo tienen, ¿no? sí, ingeniero. Sí, ya está. Ok. Bien, entonces con esto hemos acabado esta unidad 1, parte 3, que es esto acá. Incluso aquí en los apuntes que les dejo en la plataforma, tiene algunos ejercicios acá, fíjense. Háganlo.
Aquí se olvidaron de poner la letra, ¿no? A, B, C, D, me imagino. Entonces ahí tienen matrices con variables. Entonces ustedes tienen que tratar de escalonar, ¿no? Cuando tiene variables, busquen la forma de escalonar para después analizar, ¿no? Pero en este otro caso acá arriba, fíjense, que son números. Cuando son números, igual pueden escalonar, ningún inconveniente, o matriz escalonada, ¿no? Que es más corto. Entonces, se puede, o sea, cuando tienen números, si ustedes quieren, también pueden solo escalonar, sin preocuparse de que el primer elemento sea 1, el resultado es el mismo, no cambia. Bien, entonces ya ahí tiene algunos ejercicios. Y aquí entraríamos a lo que es la unidad 1, parte 4. Esto ya está en la plataforma también. Los que han entrado a la plataforma ya han debido haber visto. Y lo pueden descargar, ¿no? Está en PDF. Recuerden, siempre les menciono que lo que yo avanzo en clase es complementario, es para complementar estos apuntes, tratar de que se entienda un poco. No digo exactamente lo mismo que está en los apuntes, no tendría sentido, ¿no? Leer lo que está acá. Entonces lo que buscamos es o tratamos de que se entienda un poco más, ¿no? Utilizamos otras palabras, pero decimos en contenido, en esencia, es lo mismo. Bien, me estoy olvidando. Entonces aquí veríamos lo que es inversa, ¿no? Me estoy olvidando de mencionar el tema. Todo lo que es inversa está en estos apuntes. Inversa una matriz. Ahí vamos a ver cómo hallar la inversa, potencia de inversa, propiedades de la inversa y todo lo que corresponde a la matriz inversa. ¿Bien? Entonces aquí vamos a colocar como contenido matriz inversa. Bien. Vamos a acomodarlo para que tengan su captura. Ahí. Entonces, cuando hablamos de inversa, normalmente se simboliza así, ¿no? Con exponente a la menos 1. Siempre se utiliza esto. Ahora, cuando uno quiere hallar la inversa, para hallar la inversa, si uno quiere hallar la inversa, lo puede hacer mediante matrices, que es lo que estamos viendo ahora, mediante matrices. O mediante determinantes, que es la segunda unidad, ¿no? Que es una unidad corta, ¿no? Determinante se ve en 3 clases. En 3 clases se termina determinante. Entonces uno puede hallar la inversa de una matriz usando matrices o determinantes. Cuando hacemos uso de matrices para hallar la inversa, vamos a ver 2 procedimientos que son definición de inversa. Definición de inversa. ¿Se ve lo que escribo acá arriba, jóvenes? Sí, se ve. Es que a veces me mencionan que se sale de la pantalla. Entonces, para hallar la inversa, por matrices, se puede hacer por definición de inversa y por Gauss, ¿no? Que es lo más conocido. Gauss. Entonces, vamos a ver estos 2 procedimientos, este y este. Y cuando uno quiere hallar la inversa, haciendo uso de determinantes, es por la adjunta. La matriz adjunta.
Entonces, sí. El determinante utiliza la matriz adjunta, que está acá. Entonces ahí tienen el esquema general, ¿no? Para hallar la inversa de una matriz. Ahora vamos a hacer esto, inicialmente vamos a poner el inciso A por definición de inversa. Vamos a colocar definición de inversa. Definición de inversa. Definición de inversa. Que es el primer procedimiento que vamos a ver, ¿no? Definición de inversa. En los textos llaman matriz inversa, matriz invertible, matriz inversible, ¿no? Son sinónimos de la misma definición, ¿no? Nosotros nos quedaremos con lo más sencillo que decir matriz inversa, ¿no? Ahora, si a ustedes les agrada el otro tema, pueden decir matriz invertible, matriz inversible, es lo mismo. Bien, entonces, ¿qué nos dice la definición de inversa? Nos dice lo siguiente, dice si A y B son matrices cuadradas, para la inversa solamente existe de matrices cuadradas, ¿ya? No existe otro tipo de matriz. Entonces, en todo lo que es inversa de matriz se trabaja con matrices cuadradas. Si A y B son matrices cuadradas, coma, tal que A por B es igual a B por A, igual a la matriz de identidad. Si A y B son matrices cuadradas, tal que se cumple esto, ¿no? Este es un teorema. Si nos dicen que A por B es igual a B por A, o sea, es conmutativo. Entonces esta matriz B de acá se le identifica como la inversa de A. B va a ser igual a la inversa. Entonces, si yo asumo que B es la inversa, de esa manera, aquí me va a quedar la definición de inversa, que es que toda matriz por su inversa es igual a la inversa por A y es igual a la matriz de identidad. Y esto es lo que se conoce como definición de inversa. Esta es la definición de inversa. Eso es. Esa es mi definición de inversa. Aquí hay que tomar en cuenta que si la matriz A es de n por n, entonces la inversa de A también es de n por n. O sea, tanto la matriz A como la inversa tienen el mismo orden o tamaño. Siempre se tiene que cumplir eso. Entonces, si A es de n por n, la inversa de A sigue siendo de n por n. Y esta es la fórmula que van a encontrar en los libros, que es definición de inversa, que es esto acá. Y esta ecuación es la que vamos a utilizar para verificar que la inversa de una matriz es la correcta. O sea, esta definición de inversa, independientemente del método con el que haya la inversa, uno vuelve a esto, porque con esto acá es lo que uno demuestra si la inversa que halló es la correcta o está bien, ¿no es cierto?, encontrarla. Entonces tiene el concepto de definición de inversa. Para aplicar esto vamos a hacer lo siguiente, digo, vamos a colocar lo siguiente, hallar la inversa
de la matriz A. Vamos a darnos aquí una matriz cualquiera. Una matriz A que sea esa de ahí, coma, por definición de inversa. Por definición de inversa. Entonces nos piden hallar la inversa de esa matriz A por definición de inversa. Siempre lean la pregunta que uno hace, porque si la pregunta dijera hallar la inversa y no indica cómo, entonces ustedes pueden utilizar el procedimiento que más le entiendan. Pero si la pregunta dice hallar la inversa por tal procedimiento, por tal método, entonces ustedes tienen que utilizar ese método. Bien, entonces nos piden hallar la inversa de la matriz A. Entonces fíjense aquí que yo tengo una matriz A que es de 2 por 2. Si yo tengo una matriz A que es de 2 por 2, entonces la inversa de A sigue siendo de 2 por 2. Por esta razón tomé una matriz pequeña, ya van a ver. Entonces, tanto la matriz A como su inversa son de 2 por 2. Entonces, mi incógnita es la inversa, ¿no? Entonces, la inversa de esta matriz tiene 2 filas y 2 columnas. Por lo tanto, va a ser igual a A, B, C, D. Igual, esa es mi incógnita. Entonces, mi incógnita es ya la inversa de A, que es una matriz de 2 por 2. Como es de 2 por 2, tiene 4 incógnitas o 4 variables. Si fuera de 3 por 3, tendríamos 9 incógnitas y necesitaríamos 9 ecuaciones. Si fuera de 4 por 4, tendríamos 16 incógnitas y necesitaríamos 16 ecuaciones. Entonces, ya este procedimiento deja de ser útil, ¿no? Porque es muy laborioso estar trabajando con 16 ecuaciones para hallar 16 variables. Por eso es que tomé esta matriz de 2 por 2. Entonces, ya sabemos que esa es nuestra incógnita y la definición de inversa es esto. Nos dice que toda matriz por su inversa es igual a la inversa por A y es igual a la matriz identidad. Recuerden que esta es mi definición de inversa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta ecuación de aquí, vamos a utilizarla para hallar la inversa. Con esto vamos a hallar A inversa. Y esta otra ecuación de aquí, vamos a utilizar para verificar la inversa. Verificar la inversa. Cosas que participen en las dos ecuaciones. Entonces, con una encontramos la inversa y con otra hallamos la inversa. Ratito voy a acomodarlo esto para que tenga más espacio aquí. Ratito lo voy a acomodar esto. Es para que entre el ejercicio de una sola captura. Entonces, aquí tendríamos que la inversa igual a A, B, C, D. Y ese es mi incógnito. Bien, entonces, ahora procedamos ya a la inversa con nuestra ecuación que dice que toda matriz por su inversa es igual a la matriz identidad. Tomamos la primera igualdad, ¿no? Esta ecuación. Y con esta trabajamos. Entonces aquí tendríamos que la matriz A conocemos menos 3, 2, 5, 4 por la inversa, que no conocemos, que es A, B, C, D.
Y eso tiene que ser igual a la matriz identidad, que es un comodín que se acomoda a la necesidad de ejercicio. Entonces ahí tendríamos esto. Entonces aquí tengo mi matriz A, la inversa y la matriz identidad. Y ahí multiplicamos ahora, ¿no? Fila, columna. Fila 1, columna 1, ¿qué me quedaría, jóvenes? ¿Jóvenes? Fila 1, Menos columna 3A 1. más 12. Correcto. Digamos acomodarlo aquí. Exacto. Entonces aquí colocamos menos 3A más 12. Fila 1, columna 2, sería menos 3B más 2D, ¿no? Ya ustedes mentalmente lo hacen. Fila 2, columna 1, sería 5A más 4C. Y fila 2, columna 2, 5B más 4D, ¿no? Y ahí hemos multiplicado fila, columna, ¿no? Igual a 1, 0, 0, 1. Y aquí aplicamos el concepto de igualdad de matrices, ¿no? Dos matrices son iguales. Si tiene el mismo orden, este es 2 por 2 y este es 2 por 2. Dos matrices son iguales si tienen el mismo orden y elementos que están en la misma posición son iguales. Sería este con este con ese con ese y este con este. Entonces tenemos 4 ecuaciones para 4 variables. Y como hicimos en los ejercicios anteriores, buscan las ecuaciones que tengan las mismas variables. Entonces este va a ser mi ecuación 1 y mi ecuación 2, ¿no? Ambas ecuaciones tienen las mismas variables A y C. Entonces aquí desarrollamos, ¿no? Sería menos 3A más 2C igual a 1. La otra ecuación es 5A más 4C igual a 0. Aquí tengo la ecuación 1 y mi ecuación 2. Procedemos a resolver en este caso por eliminación. Vamos a multiplicar esto por 5 y esto por 3. Entonces aquí tendríamos menos 15A más 10C igual a 5. 15A más 12C igual a 0. Aquí se elimina esto con esto. Nos va a quedar 22C igual a 5. Por lo tanto, C va a ser igual a 5 sobre 22. Ya tendríamos una de las variables, que es C. Y esto lo sustituimos en una de las ecuaciones de arriba, ¿no? Podemos sustituir en la ecuación 2. La ecuación 2 es 5A más 4C igual a 0, ¿no? Conocemos C, entonces aquí escribimos 5A más 4 por C, que es 5 sobre 22, igual a 0, ¿no? Aquí calculamos A, que nos va a dar menos 4 sobre 22. Ahí tendríamos. Ahí tenemos el valor de 2 de las 4 variables. Ahí tenemos el valor de A y el valor de C. Y aquí
Volvemos a hacer lo mismo acá. Aquí tenemos esto, lo llamamos ecuación 3 y ecuación 4. Ecuaciones que tienen las mismas variables. Entonces aquí tendríamos menos 3b más 2d igual a 0. Aquí tendríamos 5b más 4d igual a 1. Esta es mi ecuación 3 y mi ecuación 4. Lo mismo que en el ejercicio anterior, algo similar, multiplicamos por 5 y por 3. Nos va a quedar 15b más 10d igual a 0. Aquí va a quedar 15b menos acá, todo en el menos. 15b más 12d igual a 3. 3 por 1, 3. Aquí eliminamos esta variable. Nos va a quedar 22d igual a 3. Por lo tanto, d va a ser igual a 3 sobre 22. Ya tenemos una tercera variable. Y esto lo sustituimos en una de las ecuaciones arriba. Vamos a sustituirlo en la ecuación 3. La ecuación 3 es menos 3b más 2d igual a 0. Menos 3b más 2 por d, que en este caso es 3 sobre 22. Igual a 0. Por lo tanto, b va a ser igual a 2 sobre 22. ¿No? O un onceavo, ¿no? Que es lo mismo. Entonces hemos encontrado cada una de las variables, ¿no?, de nuestra inversa. A, B, C y D. Por lo tanto, inicialmente nuestra inversa es igual a B, C, D, sería igual a menos 4 sobre 22, 2 sobre 22, Ingeniero, 5 sobre 22. Menos 4 sobre 22 no sería menos 2 sobre 11. Sí, sí, claro que sí. Y 3 sobre 22. Lo dejé aquí sobre 22 para que si uno lo necesita factorizar, factoriza el 1 sobre 22. En algunos ejercicios es bueno. Pero si quieren simplificar, lo pueden hacer. No sería 2 sobre 11, el otro es 1 sobre 11. ¿No? Entonces se puede hacer, ningún inconveniente. Entonces, esta es la inversa que hemos hallado por ese procedimiento. Ahora tenemos que verificar si la inversa está bien, ¿no? Entonces, tenemos aquí que verificando, ¿no? Entonces, aquí vamos a verificar A inversa, ¿no? Vamos a verificar si la inversa que hemos encontrado es lo correcto. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar la otra ecuación que tenemos aquí al lado izquierdo, ¿no?, que nos dice que toda matriz inversa por A es igual a la matriz identidad. Entonces, con una ecuación hallé la inversa y con la otra estoy verificando la inversa. La inversa ya la tenemos aquí, está acá, es lo que tenemos ahí arriba, ¿no? Es menos 4 sobre 22, 2 sobre 22, 5 sobre 22 y 3 sobre 22. Eso si lo multiplico por A, que es la otra matriz que tenemos ahí, si lo multiplico por A, en este caso A es menos 3, 2, 5, 4, ¿no? Menos 3, 2,
5, 4. Si multiplico eso por eso, debería darme la matriz de entidad, ¿no? Que es 1, 0, 0. Eso es lo que nos indica la ecuación. Multiplique eso por eso y le tiene que dar la matriz de entidad. Ahora, cuando son matrices de mayor orden, 4x4, 3x3, hacer este producto es muy laborioso. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Que ustedes tomen de esta matriz de identidad cualquier valor. Por ejemplo, voy a tomar ese de ahí, o cualquiera, ¿no? Y voy a trabajar con este elemento. Con uno solo es suficiente. Entonces aquí yo tengo que ese elemento lo llamo B, está en la fila 1 y en la columna 2, ¿y cuánto vale? 0. Entonces verifico con ese único elemento si es que cumple. Entonces aquí desarrollamos, ¿no? B12, hallo ese valor, B12, es el producto de la fila 1 de A, perdón, de la inversa, ¿no? Más abajito no me quedó espacio ahí. Recordemos que esta es la inversa, ¿no? Este A inversa, este A, ¿no? Entonces, B12, que es lo que estamos queriendo encontrar, nace a multiplicar la fila 1 de la inversa por la columna 2 de A, ¿no? Eso es lo que nos dice el producto. Tengo que multiplicar esta fila por esta columna, que tiene que darme 0. La fila 1 es menos 4 sobre 22, 2 sobre 22. Si eso lo multiplico por la fila 1 por la columna 2, que es 2 y 4. Ese producto debería darme 0, es menos 4 sobre 22 por 2 más 2 sobre 22 por 4, ¿no? Es el mismo valor, por lo tanto me da 0. Entonces, cumple. Ustedes pueden tomar cualquier valor, ¿no? Cualquiera de lo que tienen acá. Por ejemplo, yo puedo tomar, si quieren, este aquí. Ustedes pueden verificarlo, este. Este es el elemento B22 y ¿cuánto vale? 1. B22 y vale 1. Entonces calculan ese valor. B22, ¿de dónde nace? De multiplicar la fila 2 de la inversa por la columna 2 de A. El subíndice indica esto con esto, ¿no? Fila 2 es la misma que la anterior, era fila 1, ¿no? Fila 2 es 5 sobre 22 y 3 sobre 22. Eso multiplica a la columna 2. 2 sobre 22 y ya. Fila 2, está bien, 5 sobre 22 y columna 2 sería 2 y 4, ¿no? 2 y 4. Va a ser igual a 5 sobre 22 por 2 más 3 sobre 22 por 4. Igual, 5 por 2, 10, 4 por 3, 12, 12 más 10 es 22 sobre 22, me da 1. ¿No? Entonces, pero vuelvo a repetir, suficiente que ustedes verifiquen con un solo elemento de la inversa, ¿no? Siempre de la inversa, ¿no? Cualquier elemento de la inversa, y si cumple para ese, está correcta la inversa, ¿no? Porque a veces van a tener matrices de 3x3, 4x4 y multiplicar todo es muy laborioso, entonces es suficiente con un elemento. Y de esa manera encontramos la inversa y verificamos la inversa por definición de inversa. Ahí lo tienes, jóvenes.
Si tienen alguna pregunta o alguna consulta, pueden hacer. ¿Se entiende el procedimiento, jóvenes? Sí, se entiende. Ok, Sí, ingeniero, más o menos. más o menos, bueno. Lo importante es que En sea la un poquito práctica yo más. creo que se entenderá mejor. Así es, ¿no? Tienen que, todo lo que es matemática, física y química es desarrollando ejercicio. Leyendo tienen los conceptos, pero desarrollando ejercicio tienen la práctica. Es la única manera, no hay otra, ¿no? Ingeniero, ¿sabe algo del auxiliar? Disculpe. Ustedes han pasado por allá, por la... Solo No está el salió número, muy- ingeniero. ¿Ah? Su número nomás está de celular nada más. ¿Han tratado Falta de que lo ubicarlo? agreguen. No. Falta que lo agreguen al grupo. Ya, tienen que coordinar con él ustedes. Tienen que coordinar con el ayudante para pasar sus clases prácticas. Hoy día en la tarde, sí o sí tengo que subir el práctico. Es un poquito largo. Entonces tienen que irlo haciendo con el ayudante las preguntas que tengan dificultad. Hoy sí o sí tengo que subir eso, ya me atrasó mucho. Entonces, es importante que coordinen con el ayudante para que pasen clase los días sábados, ¿no? Si hasta el día martes no tienen coordinación con él, el día martes me dicen que ese mismo día yo llame allá al subdecanato y vean qué es lo que van a hacer, ¿no? Me dicen el día martes para que en el transcurso de lo que pase clase, yo me comunique con el subdecano o el decano, no sé cuál estará ya más disponible, y para que ellos inmediatamente vean cómo solucionar. ¿Ya? Pero me dicen hasta el día martes si ya pasaron o no pasaron. Bueno, jóvenes, saquen su captura. ¿Alguna otra consulta? No hay. Ingeniero, ¿Tienen su una captura ya? consulta. Claro. Sobre las clases, sí o sí nomás de nuestra hora, nosotros va a ser solamente virtual o va a haber un tiempo donde podamos hacerlo presencial, digamos, para así verlo. Sí, Porque también es mejor, digamos, sí, que sea presencial un poco. acá el internet está un Necesita. poco lento y no se ve el cursor por dónde va. Ah, ya, entiendo. Sí, sería antes del examen, una clase antes del examen, podría yo ir a pasar clases presenciales, ¿no? Dos clases, Pero ¿no? Estaría bien, profe. Ingeniero. puede ser uno o dos, ¿no? El razonamiento que yo tengo es el siguiente, ¿no? Ustedes me corrigen si yo entiendo mal, digamos. Como le dijera, la orden rectoral nos dice que podemos tomar clases o exámenes presenciales, esa es la orden, ¿no? Y las clases virtuales no hablan nada de que sean presenciales, ¿no? ¿Por qué razón les digo esto? Porque uno como docente, digamos, ¿qué ocurre si yo paso clases presenciales? Ni Dios quiera, pero ocurre que alguno de los alumnos se enferma, ¿eh? ¿Quién sería responsable, joven? Yo creo que la mayoría de nosotros está vacunado. Están vacunados todos.
O sea, ese es el temor de muchos docentes, digamos. O sea, no es solo mío. Ese es el temor de algunos docentes, entre ellos me incluyo. ¿Por qué? Porque la universidad no se hace responsable, o sea, en este caso la Universidad Gabriel no se hace responsable si algún alumno se enferma durante una clase presencial y ese alumno decide hacer un problema al docente, ¿no? O sea, yo les comento esto, por ejemplo, en las universidades privadas que yo conozco, lo que hacen allá es firman un documento, todos los alumnos de un grupo, de los grupos presenciales, donde desligan de responsabilidad tanto al docente como a la universidad en caso de que se diera una situación que nadie desea, ¿no? Entonces allá solamente los alumnos, ellos tienen la obligación de cuidarse ellos solos, ¿no? En cambio aquí en la Gabriel no hay eso, ¿no? Entonces puede ser que a veces uno como docente tiene ese temor de que, porque ha habido situación que incluso había padres que han denunciado a docentes porque pasaban clases presenciales, ¿no? Y a veces los docentes lo hacemos con buena intención, ¿no? No es nosotros solamente queremos enseñar nada más, ¿no? Entonces, yo pasaría clases presenciales, para mí es mejor, digamos, todos esos años que han pasado, hemos pasado presencial, ¿no? Pero si sería, digamos, cuestión que ustedes también tengan los cuidados cuando uno va a pasar clase, ¿no? Que estén ahí a una distancia, o sea, tomar las mínimas precauciones, ¿no? ¿Me entienden, los jóvenes? Sí, Jóvenes. sí. Esa es la razón por la que algunos docentes a veces nos da temor ir. Queremos pasar clases presenciales, como no, para nosotros es mejor, pero a veces, como en este caso la universidad no se hace responsable, solamente en los exámenes, pero no en las clases. Entonces esa es la razón. En cambio en otra universidad lo que están haciendo es firmar un documento, cosa que eso le da tranquilidad a la universidad y al docente, ¿no? Porque cada persona se cuida o toma los cuidados necesarios, que es lo que corresponde. De todas formas, como ustedes me están sugiriendo eso, vamos a pasar una o dos clases presenciales ante el examen, ¿ah? Por decir, el examen es un jueves, entonces un martes y un jueves anterior pasaríamos unas dos clases presenciales. No sé si les parece bien. Ingeniero, Sí, ingeniero, sería buenísimo. Por favor, ingeniero. Ya, no, ya, sí, está bien, no hay ningún inconveniente. Entonces, para esas clases presenciales pueden ir ya viendo las dudas que tengan para resolverlos ahí, ¿no? En esos días. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a coordinar con este grupo que día, todo sí en horario de clase, ¿no? O sea, no me gusta a mí salirme del horario de clase. Entonces, si paso clases presenciales con ustedes, tiene que ser en su horario de la materia, ¿no? Para que así nadie se sienta perjudicado. Bueno, ya hemos charlado mucho. Ya lo tienen la captura, ¿no, jóvenes? Sí, ¿Jóvenes? Ok. Sí, ingeniero. Entonces ya después me hacen acuerdo para lo que charlamos, ¿no? Bien, entonces lo que hemos visto de los apuntes es esto, ¿no? Aquí está lo que hemos avanzado, que es la definición de inversa, que es esto de acá. Aquí tiene un ejercicio desarrollado, typeado, a veces no. Hacer un typeo numérico cuesta un poquito, ¿no? Pero ahí está desarrollado. E indica lo que es una matriz inversa y el concepto de matriz inversa. Ahora aquí vamos a ver tres teoremas. Esto de acá son tres teoremas. 1, 2, 3. Aquí hay uno más, pero no está. No, 4 teoremas. Vamos a ver 4 teoremas, ¿no? Que son los que dan origen al método de Gauss. Después de esos teoremas es lo que nace el método de Gauss, ¿sí? A partir de esos teoremas. Bien, entonces vamos a continuar aquí abajo. Aquí vamos a colocar un teorema. A ver, más abajo.
Vamos a llamarlo teorema 1. Teorema 1. Teorema 1. El teorema 1 es sobre matrices elementales. Ahí estamos a colocar. Este teorema hace referencia a lo que son las matrices elementales. Matrices elementales. Estas matrices elementales vamos a simbolizarlas así, para diferenciarlas de las otras, con una letra E, así, o con un subíndice, puede ser E1, E2, E3, E sub n. Entonces, todo lo que se refiere a matrices elementales lo vamos a simbolizar de esta manera. Entonces, en una fórmula, si ustedes ven esta nomenclatura, está hablando de una matriz elemental. Entonces, la definición 1, el teorema 1 es sobre matriz elemental. ¿Para qué sirve este teorema? Este teorema nos indica cómo encontrar matrices elementales. Para eso, esa es la finalidad de este teorema. Nos dice cómo debemos encontrar la matriz elemental o cómo podemos encontrarla. ¿De qué manera se encuentra? Todo parte de la matriz de identidad. Aquí tenemos E. Entonces, esta es mi matriz de identidad. Y esta es mi matriz elemental. Entonces, aquí tenemos matriz identidad. Matriz identidad y matriz elemental. Matriz elemental. ¿Qué nos dice este teorema? Que toda matriz elemental nace de la matriz de identidad. Mediante una operación elemental fila. Entonces, este teorema que nos está indicando que toda matriz elemental nace de la matriz de identidad, sí o sí. Toda matriz elemental nace de una matriz de identidad como mediante una operación fila, solo una. ¿Cómo lo aplico esto? Fíjense, aquí yo puedo tener una matriz de identidad de 3×3 o puede ser de 4×4, me interesa, 2×2. Supongamos aquí que tengo una matriz de identidad de 3×3, ¿no? A partir de esta matriz de identidad yo puedo obtener infinitas matrices elementales, infinitas. Una matriz elemental, aquí puedo obtener directo de ahí, ¿no? Por ejemplo, puedo permutar entre las filas 1 y 2. Entonces obtengo una matriz elemental E1. En la matriz de identidad permuto la fila 1 y 2, me va a quedar 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Entonces, esa es una matriz elemental, nació directo de la identidad. O también puedo hacer otra operación, puedo multiplicar la fila 3 por X. Entonces tengo una matriz elemental E2, que va a ser igual a 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, X. Entonces la fila 3 multipliqué por X. O puedo hacer operaciones entre filas, como hemos estado haciendo. Entonces digo fila, voy a hacer aquí fila 1 y 3,
por menos 4. Entonces tengo una matriz elemental G2, cambia solo la fila 3, entonces 1, 0, 0, 0, 1, 0, menos 4 por 1 es menos 4, más 0, menos 4, 0, 1. Ahí tendría. Entonces uno puede hacer cualquier operación fila en una matriz de identidad, solo una, ¿sí? E inmediatamente me produce una matriz elemental. ¿Bien? ¿Se entiende, jóvenes? ¿Jóvenes? Sí. Ya. Entonces el teorema 1 es para eso. Ahí nos indica cómo se encuentran las matrices elementales o de dónde nacen las matrices elementales. Donde tienen su origen directamente en la matriz identidad. El teorema 2 hace un ciclo acá, de esta manera. Aquí tenemos la identidad, ya sabemos que I es la identidad y E es la elemental. E es la matriz elemental. Entonces, esta matriz de identidad está vinculada con esta matriz elemental, ¿no? Y tenemos un ciclo de ida y vuelta. Ahí y ahí. El primer ciclo es el de arriba, ¿no? Toda matriz de identidad se transforma en un elemental mediante, que es lo que hicimos arriba, mediante una y solo una operación elemental fila. Entonces, mediante una operación elemental fila, la matriz identidad se transforma en la elemental, pero también el ciclo se cumple así. Toda matriz elemental se transforma en la identidad mediante una operación elemental fila. Este segundo teorema es el complemento del primero. ¿En qué se diferencia? Que el teorema 1 es para encontrar matrices elementales. Y el teorema 2 es para verificar si una matriz es elemental. ¿Cómo yo verifico si una matriz es elemental? Haciendo una sola operación en ella y tiene que transformarse en la matriz identidad, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo aquí una matriz A, que sea de esta manera. Entonces, la pregunta aquí sería, A es una matriz elemental, nos están preguntando. Si esta matriz A es una matriz elemental. Para que sea matriz elemental, tiene que poder transformarse en una matriz de identidad mediante una sola operación fila. Entonces uno ubica la operación fila que necesita. En este caso yo puedo hacer fila 3 y 1 por 3. Si hago esa operación fila me va a quedar así. 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Porque 3 más menos 3 es 0. Entonces, esta matriz A se transformó en la matriz de identidad. De A fuimos a la identidad y hemos hecho apenas una. Hemos hecho una operación elemental fila. Como se hizo una operación elemental fila, entonces A es una matriz elemental.
Entonces, para que uno verifique si una matriz es elemental, tiene que cumplirse eso. Que se puede aplicar una sola operación fila en A y se transforma en la matriz identidad. ¿Podría volver a explicar? Ya. El teorema 1 nos permite encontrar matrices elementales. ¿Cómo encontramos una matriz elemental? Haciendo una operación fila en la matriz identidad. Cualquiera, pero una sola. Si uno hace una sola operación fila en la matriz identidad cualquiera, ¿no? Permutando, multiplicando, haciendo operaciones de fila, inmediatamente da origen a una matriz elemental. Y el teorema 2 nos sirve para verificar si una matriz es elemental. Por ejemplo, nos dan una matriz cualquiera A y nos dicen verifique si es elemental. Por ejemplo, quiero colocar otra matriz. Voy a colocar aquí una matriz B. Digamos. La matriz B que sea así. Entonces, por ejemplo, me dan esa matriz B y me dicen verifique si es una matriz elemental. Para ver si es una matriz elemental, tengo que ver si a partir de B se puede transformar en la identidad mediante una sola operación fila. Aquí uno podemos observar que lo primero que tengo que hacer es que ese 2 sea 1. Entonces digo fila 2 por 1 medio, ¿no? Entonces esto va a quedar así. Va a quedar 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, menos 1, 1. Para que sea identidad, tengo que hacer que ese menos 1 sea 0. Entonces aquí haría fila 2 y 3 por 1. Entonces aquí nos va a quedar 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Recién ahí se transformó en la identidad. Recordemos que inicialmente esta era mi matriz B. Y esto llamémoslo B1, digamos. Y esta es mi matriz identidad. Para llegar de la matriz A, B a la matriz identidad, se hicieron dos operaciones elementales fila. Ahí tenemos 2. Pero para llegar de B1 a la matriz identidad se hizo una operación elemental fila. O sea, entre B y la identidad hay una sola. Por lo tanto, de aquí concluimos que B1 es una matriz elemental. Porque entre B1 y la identidad hay una sola operación fila. En cambio, entre B y la identidad hay 2 operaciones elementales fila. Se va contando esto, ¿no? Aquí tenemos 2 operaciones elementales fijas. ¿Se entendió mejor así, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, Entonces, la identidad siempre tiene que ser una matriz escalonada reducida, algo así. No, la matriz de identidad siempre es una matriz cuadrada y escalonada reducida. O sea, toda matriz de identidad, cuando vimos el concepto ese, eso lo vimos en una clase. Toda matriz de identidad es cuadrada, puede ser 2 por 2, puede ser de 3 por 3. O puede ser de 4 por 4. Independientemente del tamaño, pero sí o sí cuadrada, siempre la diagonal es 1 y todo lo demás es 0. Esta es la característica de una matriz de identidad. Toda matriz de identidad es cuadrada y toda su diagonal es la unidad. Y todo lo demás viene a ser 0. Es su principal característica. Ya.
Ya lo saque su captura ahora. Ya, ingeniero. Ya lo tienen. Bien, entonces veríamos el teorema 3 y 4. Inge, disculpe, Ya. pero la tengo atrás de que se me lentió. Ahí está bien. Sí, gracias, ya está. Ok. Si le falta algo del avance, me dicen, no hay problema. Durante todo el semestre yo lo guardo acá, ¿no? Está todo lo que hacemos en las clases virtuales. Está ahí. Al finalizar el semestre ya lo borro, ¿no? Para comenzar otro. Bueno, jóvenes, entonces quedaríamos aquí. La siguiente clase veríamos los dos teoremas que nos faltan, veríamos el método de Gauss y terminaríamos todo lo que es inversa y potencia de inversa de una matriz. ¿Ya? Bueno, jóvenes, hasta luego, cuídense, que les vaya bien. Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer antes de que nos desconectemos. Ingeniero, acerca del práctico que dijo, Sí. ¿hasta cuándo Hoy día lo voy a presentar? Ya, entonces hoy día lo voy a subir práctico, sí o sí tengo que subirlo para que el sábado practiquen con el ayudante y el día martes les voy a dar la fecha de entrega del práctico, ¿está bien? El día martes me hacen acuerdo, por si me olvido, y yo les digo para tal fecha. Ya está bien, ingeniero. Gracias. Ok, joven.